comenzaron con que era medicinal, ayuda a esto y a esto, y bueno, los sesgos cognitivos para legitimar el consumo de sustancias ha calado mucho en nuestra sociedad. Y quiero comentarles, fíjense que qué es lo que nosotros sabemos respecto al tema de las drogas. Todo esto comienza allá por 1930 en los Estados Unidos con una serie de experimentos. ¿Qué es lo que hacían? Ponían en una jaula pequeña una rata de laboratorio, ¿no? No es esta, pues puse la foto ahí porque la rata estaba media simpática, pero era una rata que estaba enjaulada en una jaula pequeñita, ¿no? Y le pusieron un dispensador de agua con heroína y un dispensador de agua pura. La rata probó el agua pura, luego probó el agua con heroína y luego comenzó a tomar solo el agua con heroína. Se iba solamente al agua con heroína y ya no tomaba agua pura, solo agua con heroína, hasta que se murió la rata porque dejó de comer, porque tuvo una sobredosis. El mismo experimento lo repitieron con un chimpancé, ¿no? Al cual lo amarraron en una silla para que no se mueva, porque si no estuviera dando brincos, ¿no? Le pusieron una jeringuilla a la vena y le dieron una tómbola. Entonces, cuando el chimpancé movía la tómbola, se autoinyectaba heroína. Y luego volvía a mover le pasaba el efecto, volvía a mover la tómbola y se volvía a autoinyectar heroína. Y así cada vez se inyectaba más frecuentemente y mayor cantidad de heroína hasta que el chimpancé murió con sobredosis. Entonces, la conclusión que sacaron los investigadores era la alta capacidad de adicción que tenía la sustancia. Es decir, que cuando la persona consume la sustancia, se vuelve adicta. Y la alteración de la química del cerebro producido por la química de la sustancia causa adicción que es insoportable para la persona. Esto llevó a una política pública de guerra contra las drogas. Es decir, hay que apartar la droga de la persona, del ser humano, a toda costa, ¿sí? Y comenzamos a hacer muchas decisiones sobre eso. Y esto dura hasta la actualidad. Fíjense que cuando yo estuve hablando con el rector de un establecimiento educativo secundario, le hablaba sobre prevención de drogas y me decía, verá, para acabar con la droga, el Ministerio de Educación tiene que darnos permiso para meter perros policías especializados en narcotráfico y en drogas para hurgarle las mochilas y los casilleros a los estudiantes. Con eso acabamos con las drogas, porque hay que quitarle la droga a los estudiantes, ¿sí? Hace unos 7 años, el secretario técnico de drogas estableció la política de drogas del Ecuador poniendo cámaras de seguridad en los colegios para evitar que les vendan droga a los jóvenes. Y lo mismo hace unos 3 años, en el 2019, me invitaron de la Asamblea Nacional a asesorar la propuesta de ley contra la droga y el microtráfico, contra el consumo y microtráfico de drogas en la Asamblea Nacional. Y uno de los artículos curiosos de esa propuesta de ley era un artículo que obligaba a los profesores, con pena de destitución y de sanción, a denunciar a los microtraficantes que van a vender drogas en el colegio. Entonces yo le decía, ¿cómo es hacer eso? O sea, ¿sabes lo que le hacen los narcotraficantes a los soplones? O sea, ¿sabes cómo los castigan? Y no solo a los soplones, sino a toda su familia. Y vos quieres poner al profesor de escuela en la condición de que si cuentas quién es el traficante, los traficantes te desaparecen, y si no cuentas, tienes sanción y te destituyen. O sea, no es el rol de los profesores denunciar el narcotráfico. Y el problema no está en la droga. La fiebre no está en el termómetro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque estamos todavía con esta teoría de 1930. Pero miren que para 1976, un psicólogo canadiense norteamericano se puso a pensar sobre este experimento. Y dijo, bueno, a ver, si yo fuera una rata y estuviera sentado en esa jaula chiquita todo el día, 24 horas al día, 7 días a la semana, pues yo también consumía heroína. O sea, si yo fuera ese chimpancé y estuviera 24 horas del día amarrado a una silla, pues yo también me drogo. O sea, digo, a ver, voy a repetir el experimento. Y repitió el experimento y se inventó algo que le llamó el Rata Park. O sea, Disney para las ratas. ¿Ya?
tenía serrín, tenía bolas, tenía unos subibajas, tenía madrigueras, cuevas, toboganes para las ratas. Pero lo más importante, habían otras ratas para que se pelee, para que se aparee, para que tenga crías, para que, o sea, había una comunidad de ratas. Igual les puso el dispensador de agua pura y el dispensador de agua con heroína. Las ratas probaron el agua con heroína y nunca más volvieron a consumirla. Le puso azúcar al agua con heroína para que le quite el mal sabor. Igual ninguna rata que probó el agua con heroína la volvió a consumir. Ninguna se hizo adicta. ¿Sí? Y esto se corroboró con el informe del Departamento de Psiquiatría del Ejército de los Estados Unidos después de la Guerra de Vietnam. Cuando ellos dijeron, bueno, más o menos entre 30 y el 35% de los soldados de Vietnam eran adictos a la heroína. Entonces ellos se pusieron a pensar, son militares entrenados, armados, con estrés postraumático después de la guerra y adictos a la heroína. Ellos predecían una crisis en los Estados Unidos tremenda a partir de la inestabilidad emocional producida por la sustancia en los soldados. ¿Cuál fue la sorpresa? Que el 90% de los soldados que regresaron a casa dejaron la heroína. No volvieron a consumirla más. Porque volvieron con su familia, porque se encontraron con sus hijos, porque fueron felices. Entonces, la conclusión que sacó Brooks Alexander es que el consumo de sustancias no es una consecuencia de la sustancia en sí, sino es la consecuencia de los determinantes psicosociales que generan condiciones de vulnerabilidad para la persona y lo empujan al consumo de drogas. Entonces, el problema no está en la sustancia. Es como cuando a un niño le duele el estómago. El dolor de estómago es un problema, pero cualquiera sabe que el dolor de estómago no es el problema. Entonces, si es un problema y hay que darle algún analgésico para el dolor de estómago, pero no es el problema. Algo le pasa al niño. Tiene una infección, si es viral o si es bacteriana, o puede ser una apendicitis que si no la curas te puede dar una peritonitis y te mueres. Pero el dolor de estómago no es el problema, sino la consecuencia del problema. Lo mismo sucede en el consumo de drogas. No es el problema, aunque sí es un problema, pero es la consecuencia de un problema. Y esa consecuencia de un problema se conoce como factores de riesgo. Entonces, cuando nosotros hacemos un abordaje sobre el fenómeno de las drogas, tenemos que enfocarnos sobre los factores de riesgo. Pero, sin embargo, nosotros tomamos decisiones para tratar el problema de las drogas desde el ángulo equivocado. Y les comento, por ejemplo, estamos atacando al microtráfico, que está bien, o sea, hay que combatir el microtráfico, pero alguna vez me contaba un estudiante que una vez en un colegio, en un sector, se le acercó uno de los empleados de un gran traficante y le dijo, patrón, nos acabamos de enterar de que desde hace 6 meses la policía le sigue la pista al Pulgas y dicen que el viernes le van a hacer una redada y lo van a meter preso porque ya llevan 6 meses siguiéndolo. El patrón dice, ¿y dónde está el Pulgas? No, el Pulgas distribuye la droga en el colegio 3 del sur. Ah, ya, llámamelo al Patarrajada. Y le llama, oye, Patarrajada, te llama el patrón. ¿Qué estás haciendo? Yo nada, patrón, estoy cuidando aquí el local. Dice, ya, desde el viernes comienzas a trabajar en el colegio 3 del sur. Dice, oye, a ver, ¿a qué hora es que le van a hacer la redada al Pulgas? En la mañana a la entrada del colegio. Ok, gracias. Patarrajada, empiezas a trabajar a la salida del colegio. La policía se tardó 6 meses en seguirlo al Pulgas y el narcotraficante lo reemplazó en 1 hora. A la salida del colegio estaban vendiendo nuevamente. No importa cuántos microtraficantes metas a la cárcel. Si Dios nos hace el milagro y el día de hoy, con un chasquido de dedos, todos los traficantes van a la cárcel, todos desaparecen, mañana tienes en la calle nuevamente microtraficantes. Porque el problema no es quien vende. Mientras haya mercado y haya jóvenes desesperados que consuman y que necesiten comprar la droga, habrá tráfico en las calles. No está la solución por ahí. ¿Cuál es la solución? Las incautaciones de drogas. Ok, bien,
Correcto. Una comandante de la policía explicaba una vez en una entrevista que 1 kilo de cocaína cuesta $2.500 y de ese kilo salen 10.000 dosis que se venden a $2 cada dosis. Lo que significa es una ganancia de $20.000 por kilo de cocaína, $18.000 de utilidad por zona de distribución. ¿Sí? Alguna vez tuve la oportunidad de irme de vacaciones con mi esposa a la Ribera Maya, a esos hoteles todo incluido, ¿sí? Y estábamos caminando un poco hechos los románticos por la playa una noche y le dije, oye, ya cierran el restaurante. Yo sí como bastante, quizás sea por la talla, no soy gordo, pero como bastante. Entonces ya era de noche, le digo, vamos al restaurante porque nos van a cerrar el restaurante. Y fuimos ya tarde en la noche al restaurante y ya estaban limpiando las bandejas. Entonces, bueno, alcanzamos a comer con última hora, pero vi que sacaban por toneladas la comida que se desperdiciaba. Y yo le pregunté, ¿cuánta comida desperdicia cada día? Eran 14 restaurantes que había en ese resort. Y yo, ¿cuánta comida botan diariamente? Como 2 quintales por restaurante. Le digo, ¿tanta comida que botan? Y me dice, sí. Le digo, pero botar tanta comida no le afecta al negocio. O sea, porque debe ser una pérdida tremenda botar tanta comida que la gente no come. No, dice, el margen de utilidad del negocio es tan grande que está considerado las pérdidas y los desperdicios. Entonces, si nosotros vemos que por cada sector se gana $18.000 diarios, imagínense esto en 100 sectores en una ciudad pequeña. Estamos hablando de $1.800.000 diarios. ¿Ya? Entonces, claro, incautamos cocaína. ¿Qué importa? El margen de utilidad es tan grande que no importa cuánto incautes. Ya está eso dentro del precio establecido. Entonces, ¿la solución está en las incautaciones de droga? No. ¿Está en meter a la cárcel a los microtraficantes? No. Entonces, la pregunta es, ¿y dónde está el problema? O sea, ¿dónde está la solución? ¿Qué tenemos que hacer? Como dijo mi padre, ¿por dónde le entra el agua al coco? Primero tenemos que comprender el fenómeno de las drogas. Es un fenómeno socioeconómico. Aquí hay una cosa que nosotros nos equivocamos al pensar que es un problema netamente de salud pública. Las adicciones son un problema de salud pública. Las adicciones, no el consumo de drogas. Del 70% de consumidores de alcohol, menos del 1% termina con cirrosis o alcoholismo. El resto tiene problemas de violencia, de accidentes de tránsito. O sea, imagínense, mira, yo les digo una cosa, hace unos 15 años tuve una experiencia muy dolorosa de un amigo. Yo juego fútbol, me encanta jugar fútbol, todavía sigo jugando fútbol, pero en aquel entonces jugábamos un partido de fútbol, ¿no? Y se suspendió el partido. Se suspendió el partido porque no se presentó el otro equipo. Y unos compañeros se pusieron a tomar. Entre esos había un amigo que tenía 2 hijos pequeños, el uno de 3 años y el otro de 5 años. Buen amigo, un excelente jugador de fútbol, ¿no? Y buena persona. Y se pusieron a tomar. Y bueno, yo me puse a jugar vóley y a esperar el siguiente partido para verlo a otro amigo. Y se chumaron, ni siquiera creo que se emborracharon. Pero resulta que se ponen a pelear. Y este amigo que jugaba conmigo, no sé qué le pasó, se le fueron los cables, cogió la botella y le pegó un botellazo en la cabeza a la persona con la que estaba peleando. Para mala suerte de él, le da un mal golpe y lo mata. 20 años de cárcel. Y su hijo de 3 años creció solo. Y su hijo de 5 años creció solo. ¿Por qué? Porque el alcohol es un depresor del sistema nervioso, porque el etanol, que es el principal componente del alcohol, es un depresor del sistema nervioso, porque actúa sobre los neurotransmisores gamma aminobutírico, GABA, que es un neurotransmisor que sirve
para proteger al ser humano, proteger a la persona. Si, por ejemplo, tú te lesionas el tobillo, te doblas el tobillo, una distensión de ligamentos, te duele. Y el dolor no te permite caminar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el dolor es lo que te permite a ti que no sigas lesionando al pie y te protege, ¿no? Pero el ácido gamma-aminobutírico, el GABA, lo que hace es bloquear el dolor, ¿ya? Altera el funcionamiento del sistema nervioso para bloquear el dolor y que vos permitas, por ejemplo, que te operen o cualquier cosa, o soportar el dolor de muela hasta llegar al dentista, ¿no es cierto? Pero no solamente es el dolor físico el que bloquea, también el dolor emocional. Entonces, y bloquea también el sistema inhibitorio. El sistema inhibitorio son todos esos conceptos que nosotros tenemos en nuestra mente que inhiben la conducta. Por ejemplo, un grupo de ustedes van al karaoke, ¿ya? Y en el karaoke se pone Juanito ahí con el libro, no sé si lo han visto, el libro de las canciones, comienza a darle vuelta y vuelta a las canciones y no encuentra ninguna canción que se sepa. Porque él tiene en su subconsciente que no sabe cantar bien, que no se sabe la letra de la canción bien, que va a ser el ridículo, que se le van a burlar, le van a poner apodos y va a ser el hazme reír todo el tiempo por cantar ridículo porque se va a sacar 20 sobre 100 en el karaoke. Entonces, estos conceptos ya inhiben la conducta y entonces no lo hago porque tengo esos problemas. Pero después de que se ha bajado media botella, no hay quien le quite el micrófono. Y se sabe todas las canciones y canta hasta canciones religiosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el sistema inhibitorio se inhibió. Entonces, cuando la persona va a actuar de forma violenta, lo que hace es decir, no, a ver, primero puede ser que el otro sea más grande, que pelee, no estoy en condiciones de pelear, pero cuando está borracho le arma pleito a Mike Tyson. Porque no mide, porque hay un bloqueo en la sustancia reticular que conecta con la lóbulo prefrontal del cerebro, que es el que tiene la lógica y el razonamiento. Entonces pierde lógica y pierde razonamiento y comienza a tomar decisiones conductuales sin pensar en las consecuencias, ¿no? Está borracho y dice, no, si yo borracho manejo mejor que sobrio. ¿Sí? Y entonces, no, se hace el galán y todo eso. Y por eso, justamente, en las políticas de prevención de violencia de género, se trata de concientizar al hombre del respeto que merece una mujer, pero el problema es que cuando el hombre le pega a la mujer es porque está borracho y no hay conciencia cuando uno está borracho. Entonces, como el consumo de alcohol no solo termina en alcoholismo, no solo termina en una cirrosis o problemas hepáticos o problemas de riñones, sino termina en problemas sociales fuertes. ¿Qué es lo que pasa cuando un muchacho en una fiesta del colegio el fin de semana, borracho, trató de abusar de una compañera de clases? Llega el día lunes a las clases y esa relación en el aula no va a ser la misma. Nunca más. Lo mismo en el área laboral. Hay la disfunción familiar. ¿Cómo funciona mal la familia? Los papás se comen todo el sueldo en alcohol o en drogas y terminan que no tienen plata para pagar el arriendo y los botan de la casa. El abandono escolar, el abandono laboral, problemas interpersonales y sociales, problemas con la esposa, problemas con los hijos, peleas dentro de la casa, problemas vinculados a la sexualidad. 8 de cada 10 mujeres o embarazos adolescentes se dan bajo los efectos de una sustancia psicoactiva, o estaban borrachos o habían consumido marihuana y se embarazaron. Y entonces, en lugar de luchar contra, o mejor dicho, en lugar de desarrollar campañas de prevención del consumo de drogas para tener relaciones sexuales protegidas y responsables, lo que hacen es tratar de legalizar el aborto para poder abortar después de haber quedado embarazada porque estaba chumbado. Y hay una cosa que estábamos investigando con el doctor Manuel Isorna de la Universidad de Vigo de España, que es el abuso sexual mediado por sustancias químicas, por vulnerabilidad química o sumisión química. Y es lo que están haciendo, por ejemplo, con el cannabis. Muchos grupos pro cannabis quieren la legalización del cannabis porque saben que son feos, que son malos, que las mujeres no los van a querer, entonces quieren darle marihuana a la mujer para que baje las defensas y para que los vea guapos, porque la marihuana altera la percepción. Y aunque no lo crean así,
bajo los efectos del cannabis, todos son guapos. Alguna vez compartieron un meme que decía, no hay mujer fea, sino poco alcohol. Creo que lo dijo Peter Albeiro en alguno de sus palabras, de pelota de letras, ¿no? Decía, no hay mujer fea, sino poco alcohol. Sí, entonces vemos cómo la sumisión química, la alteración de la percepción a través del uso de sustancias psicoactivas se ha vuelto muy general para el abuso sexual. ¿Sí? Y no crean que está bien. Recién tuve, hace un par de años, tuve un paciente de 17 años que se fue de fiesta, de farra con los amigos, le dieron una copa de trago con cannabis para entonarse, y luego 2 copas, y luego 3 copas, y luego pues terminó en la consulta psicológica por traumas vinculados a la violación que había sufrido. Y bueno, había que ver que parece que el violador fue una persona de 55, 60 años, ¿no? Que abusó del muchacho de 16 años, que pensaba que solo a las mujeres las violan, ¿sí? Y entonces, claro, después tenemos que superar esos problemas que se derivan de eso. Y claro, detrás de esto también sabemos que la droga es un negocio, detrás del negocio hay dinero. Ese dinero no es que el narcotraficante tiene $1 millón y va a depositar al banco. No, lo tiene que guardar en la casa. Y para guardar el dinero en la casa tengo que ponerle seguridad, si no vienen y me roban otros traficantes. Y luego tengo que usar armas, y luego tengo que pagar sicarios. Y claro, cuando le cortan la cabeza al vendedor del sector de allá, yo quiero ese sector y pago sicarios para protegerme, y comienza la guerra. Y claro, la gente que vive ahí necesita organizarse para cometer delitos o para protegerse de los delincuentes porque tienen dinero en efectivo. Quizás a nuestro hijo no consuma drogas, pero puede ser que el que le apuñaló para robarle el celular sí estaba consumiendo drogas y necesitaba el dinero para comprar más. O sea, es un problema social, y detrás de eso hay un gran negocio. Las cosas no son gratis. La industria tabacalera ha perdido hartísimo dinero por las campañas en contra del tabaco, y están recuperando esas pérdidas vendiendo tabaco de cannabis, marihuana. Entonces, detrás de todo esto hay un gran negocio. Por eso la ley de prevención del fenómeno socioeconómico de las drogas es socioeconómico, porque es un problema social, y detrás de eso hay grandes negocios. La prevención tiene que hacer énfasis en los factores de riesgo. ¿Qué es lo que genera consumo de drogas? ¿Cuáles son los problemas personales, como autoestima, como el autoconcepto, como la autodefinición, las carencias afectivas? Esto es prevención basado en evidencia. Les voy a contar un estudio que hicimos hace unos 5 años, 5 o 6 años, cuando vimos que había un cantón del oriente ecuatoriano que era el que tenía más alto índice de consumo de drogas ilegales. Con decirles que el consumo de drogas ilegales, la media nacional rodaba el 15%, pero en ese cantón había 32% de consumo de drogas. Dijimos, ¿pero por qué? Y fuimos a investigar. Hicieron algunas campañas de dile no a las drogas, dile no al alcohol, y nada funcionaba. El consumo de drogas era alto. Cuando fuimos a investigar, nos dimos cuenta que habían muchas pandillas juveniles. Había un montón de pandillas. 8 de cada 10 jóvenes pertenecían a alguna pandilla, los varones. Y luego fuimos a investigar por qué el joven quiere formar parte de una pandilla. Porque la pandilla tenía una cultura de consumo. Y el joven que entraba a esa cultura de consumo tenía que consumir. Porque la presión del grupo era grande. Pero ¿por qué ese joven quería ser parte de la pandilla? Por carencias afectivas. Porque sentía soledad. Porque la pandilla le daba el amor que nunca tuvo en su casa. Y un pandillero me decía, mire, yo jamás en mi vida le escuché a mi padre decirme te quiero. Nunca me ha dado un abrazo, ni una caricia. Jamás recibí una muestra de cariño de mi padre. Pero la pandilla me da todo el amor que necesito, toda la confianza, todo el respeto. Oye, pero ¿por qué todas las familias no demuestran amor? No hay cariño, no hay amor en esas familias. ¿Qué es lo que está pasando? Y fuimos a investigar las familias. Y resulta que hace mucho tiempo ha habido un par de muchachos de la comunidad homosexuales.
Y luego a algún curita, en aquel entonces, se le ocurrió decir que la homosexualidad se produjo porque los papás le decían a los guaguas, te quiero, porque los papás los abrazaban, porque los papás les acariciaban la cabeza. Y entonces, desde entonces, la comunidad nunca más, ni abrazar, ni acariciar, ni decir te quiero, no, mano dura, para que no se vuelvan homosexuales. Y generaron carencias afectivas. Y esa carencia afectiva llevó a los jóvenes a buscar en la pandilla la familia que no tenían en la casa. Y la pandilla tenía una cultura de consumo y presionaban para que consumen drogas. Y se disparó el consumo de drogas. Entonces, ¿qué nos decía la estrategia de prevención de drogas basada en evidencia? Que desarrollemos un programa de educación para las familias respecto a la homosexualidad y respecto a la necesidad de expresar amor a los hijos. Y con esa estrategia bajamos el consumo de drogas, sin topar para nada el tema ni de alcohol, ni de drogas, ni de absolutamente nada. Porque nos fuimos a la causa del problema, no al hecho en sí del consumo, ¿sí? Las relaciones sociales problemáticas, el bullying, el acoso sexual, todo eso genera vulnerabilidad al consumo de drogas. Obviamente la presencia de la sustancia, ¿sí? Mientras, fíjense, la relación entre las sustancias legales con las ilegales es de 24-1. O sea, las sustancias legales se consumen 24 veces más que las ilegales. En un estudio que hicimos en la universidad, con la Universidad de los Lagos en Chile, se investigó la intención de consumo de marihuana en los estudiantes universitarios. Y habían preguntas como, para pasar bien en una fiesta, ¿estarías dispuesto a probar marihuana? O preguntas, ¿probarías marihuana por curiosidad? Si el grupo te pide probar marihuana, ¿lo probarías para estar bien con el grupo? El 28% dijo que sí probaría marihuana. Cuando le introducieron la variable, si fuera legal, es decir, si el grupo te pide que consumes marihuana y la marihuana es legal, ¿estarías dispuesto a consumirla? Para pasar bien en una fiesta, ¿consumirías marihuana si fuera legal? El índice de intención de consumo subió al 62%. Del 28 al 62%. Eso es lo que pasa cuando se legaliza una sustancia. Claro que se resuelve un problema económico del microtráfico o del tráfico de drogas, pero se destruye la sociedad, ¿sí? Y bueno, al mismo tiempo generamos factores de protección, recursos de afrontamiento. Cuando la persona tiene bajos recursos de afrontamientos, se enfrenta al consumo de drogas más fácilmente, ¿sí? La enamorada le deja por su mejor amigo a emborracharse el fin de semana, ¿sí? Cuando tiene buenos recursos de afrontamiento, la enamorada le deja por el mejor amigo, ¿ok? Tal para cual. Que te vaya bonito, ¿ya? Que no te vaya mal, ¿sí? Esos son recursos de afrontamiento, porque todos tenemos problemas. En algún momento de la vida nos traicionarán, nosotros traicionaremos a alguien, nos pelearemos, tendremos problemas, sufriremos duelos, pero mientras más recursos de afrontamiento tengamos, mayor ventaja tendremos para enfrentar el fenómeno de las drogas. ¿Saben cuándo se acaba con el consumo de drogas? Cuando el joven puede decir, no quiero, aunque la droga esté ahí. Cuando tienes un proyecto de vida, cuando sabes qué es lo que quieres en la vida y que la droga obstaculiza ese proyecto de vida. Cuando no tienes un proyecto de vida, mira, alguna vez trabajaba hacía un estudio en Guayaquil, en un barrio que tenía altos niveles de consumo, ¿ya? Y decía, le digo, mira, pero tu proyecto de vida. Y me decía, ¿qué proyecto de vida? Mi papá está preso, mi mamá es una prostituta, vivo en una pandilla y cada día tengo que estar cuidándome de que no me maten. ¿De qué proyecto de vida me hablas? Tengo que sobrevivir cada día. No puedo dormir en la noche si no consumo droga, porque me da miedo que algún pandillero me mate. Entonces, si le damos a los jóvenes un proyecto de vida, generamos factores de protección.
Amor y límites. Es impresionante cómo el inicio del consumo de drogas está en la familia, porque los padres creen que no ponerle límites a los hijos es una muestra de amor. No, es una muestra de amor propio. No me gusta que mi hijo llore, es porque me amo a mí, no porque eso le haga mal a mi hijo. ¿Sí? Y a veces cometemos errores como decir, el deporte te protege de las drogas. Sí, el deporte protege de las drogas, especialmente a Maradona. Sí, ¿cómo le protegió de las drogas? No, señores, el deporte por sí solo, no. ¿Es parte de un proyecto de vida? Sí. Esto es un poco lo que quiero compartir con ustedes. Recordemos que hay, a veces nosotros decimos que la droga no es tan grave porque no la vemos. Si corremos las cortinas de nuestro Palacio de la Memoria, nos daremos cuenta que tenemos un problema que está generando una variable que ustedes pueden planificar lo que quieran. Yo me pregunto cuánto un equipo de fútbol planificó el desarrollo de un deportista de alto rendimiento que terminó consumiendo cocaína en la final de la Copa Libertadores y fue sancionado 5 años. ¿Cuánto sus profesores soñaron con ese muchacho con éxito y no se dieron cuenta de que estaba con altos factores de riesgo? O sea, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es prepararnos y saber que la droga está ahí y que tenemos que hacer algo, porque si no, el narcotráfico, que es un poder económico muy grande, está haciendo todo lo posible para ganar cada vez más consumidores, mayores clientes. Quiero compartirles esto, espero que hayan algunas preguntas para seguir conversando sobre esto y bueno, gracias nuevamente por la invitación.